estar acá y compartir este espacio y estos abrazos a la distancia. Esperemos que en breve, o lo antes posible, podamos volver a los abrazos en serio. Bueno, mi día, o por lo menos lo que acá me habían propuesto, tiene que ver con una cuestión que se ha vuelto, por suerte, obligado, y también que algo se vuelva obligado, algo obvio, no es poca cosa, creo que también es respuesta a un montón de luchas y debates que se fueron dando. Voy a compartir pantalla, así podemos trabajar con algunas ideas, y después, nada, me pueden preguntar después de otras cosas también que compromete la cuestión de género, ¿no? En este aspecto me parece interesante poder analizar algunas cuestiones centrales, ¿no? Y ayer leía, antes de ayer, porque estoy un poco perdida con los días, antes de ayer leía esta nota de página, donde dice entre los 15 y los 25 años, casi el 80% avala el aborto. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con perspectiva de género? ¿Para qué justicia, para qué alumnos, para qué abogados vamos a estar empezando a hablar en breve? Y esto también es interesante, porque cuando seguramente a esta juventud, cuando le hablemos de perspectiva de género, le van a decir que estamos hablando un poco más de paleozoico, digamos, de algo que ya para ellos es más que obvia, como le estuviéramos diciendo como el ABC. Y eso también forma parte de una conquista, y eso también forma parte de una ruptura, y eso también forma parte de lo nuevo y lo viejo está en tensión, que en algún punto me parece importante de por qué seguimos dando charlas y por qué seguimos poniendo en la agenda, digamos, de las capacitaciones, la cuestión de género, más allá de la ley Micaela, sino a partir de la ley Micaela haber puesto esa cuestión ya no como algo que, digamos, que uno si quiere lo hace, sino como una obligación, como parte de la educación cívica, así como uno tiene que tener información de lengua, matemática, la propia ESI, bueno, también tener perspectiva de género es justamente una condición hoy sine qua non a los fines de poder trabajar en temas de relaciones de familia, entre todas las cuestiones que tienen que ver con el derecho. Entonces, acá me pareció interesante tomar dimensión de justamente el 80% de los jóvenes tienen un pensamiento, tienen una mirada muy distinta, seguramente, a la que muchos de nosotros hemos tenido en su momento. Y esto nos interpela, no solamente a los profesores, no solamente a quienes hacemos leyes, no solamente a los que también hacemos reformas, digamos, justamente a todos los ámbitos, porque esto realmente implica a quién va dirigido el derecho, y en definitiva es a quién va dirigido, nada más y nada menos que todas las cuestiones que comprometen la vida social. Cuando uno analiza cuál es el corpus iuris, el sentido profundo, en clave feminista, no solamente tenemos la visión internacional, lo que tiene que ver justamente con la CEDAW, ustedes saben que la CEDAW justamente ahora en septiembre es uno de los 4 órganos de tratado que está modificando su composición, siempre son composiciones, modificaciones parciales, y de hecho fui propuesta por el gobierno argentino para ser, digamos, una de las expertas en el comité de la CEDAW, nada más y nada menos es una normativa que cada vez va teniendo mayor incidencia también, ¿no? Pareciera como que en materia de infancia la convención tuvo como mucho más aceptación que lo que tenía la CEDAW. Recién ahora, si uno empieza a analizar, la CEDAW es mucho más citada y tiene una fortaleza o una presencia mayor en las sentencias, incluso a la hora también de abogar con perspectiva de género. También tenemos a nivel regional la famosa Belém do Pará, que todavía no ha conseguido jerarquía constitucional derivada, pero sin embargo también tiene su propio peso en lo que tiene que ver con el derecho argentino. Y por último tenemos la 26485, que ha sido reformada el año pasado, cuando se incorpora a la ley, nada más y nada menos que la violencia política, que justamente hemos tenido algunos temas hace poco, con Babi Checopar o con Ofe Fernández, donde justamente ahí se puso sobre la evidencia las cuestiones que tienen que ver con la violencia política. Violencia de género, justamente específico la violencia política, que en realidad ya estaba también dentro, o por lo menos, de lo que tiene que ver con la violencia simbólica en sentido profundo. Este tipo de cuestiones tenemos esta idea de ir pensando cómo se ha abierto también el panorama jurídico a la hora de incorporar la perspectiva de género, donde no solamente es atravesar el Código Civil de la 23485, decir, yo tengo un código que está pensado en igualdad, que ahora justamente el 1 de agosto, justamente el sábado, cumplimos 5 años de vigencia. Yo solamente tengo un código pensado en igualdad. Ahora, cuando hay una situación de violencia, esa desigualdad de base está claramente puesta en crisis. No hay una igualdad. Ergo, cuando yo tengo una 26485 que la atraviesa por la mitad, tengo que repensar esas normas de igualdad en clave de igualdad, justamente por la desigualdad que implica la violencia de género. Esto hace que la formación que tengamos sea mucho más profunda. ¿Por qué? Porque implica interpelarnos justamente que si yo no veo una situación de violencia, voy a terminar decidiendo mal sobre la base
19, con lo que implica, digamos que le ha pasado un tsunami por encima. Y lo bueno de justamente de estos tratados, ¿cuál es? Lo bueno justamente es hablar de qué? Del comité, porque el comité es obligatoriamente el órgano que lo interpreta y es por suerte la que la mantiene actualizada a esta CEDAW. Por lo cual, hoy, tener este bloque o tener este corpus iuris en materia o en clave feminista implica no solamente la cuestión de la CEDAW en sí, sino toda la interpretación, no solamente las recomendaciones generales. ¿Se escucha bien? ¿O no? ¿Estamos bien? Ok. Hoy leía, digamos, en lo que recibo todos los días de material actualizado, que hoy salió un trabajo de María Angélica Geli, justamente sobre vulnerabilidad y pobreza, relectura en tiempos de pandemia, ¿no? Porque también esta charla está, digamos, imbuida en este contexto tan especial, tan extraordinario, que nos interpela como es la pandemia. Y acá también, si hay algo que la pandemia vino a reafirmar y a reforzar, es esta vinculación inescindible entre derechos civiles y derechos sociales. No sé si se escucha, o porque hay una interferencia. ¿Se escucha bien? Ah. En esta digamos, interacción entre derechos civiles y derechos sociales, acá me parece que ella misma dice que es un tema que empezó ahora a ver, el tema de pobreza, y se nota que es un tema que todavía, a lo mejor, para mi gusto, no lo tendría profundizado, porque empieza a ser una lectura, a mi gusto, bastante particular, cuando dice, el caso resulta interesante también porque pone de manifiesto los dos tipos de vulnerabilidades que se pueden padecer. La intrínseca, propia de las condiciones personales, y acá justamente habla de puede ser una discapacidad, o del grupo de personas que se trate, tales como una enfermedad, y acá lo podemos pensar, la falta de capacitación o de educación. La falta de capacitación o de educación no es intrínseca, es también extrínseca. Tiene que ver también con la idea de derechos sociales en sentido profundo. De hecho, la educación es un típico derecho social. Y después dice, la extrínseca que deriva de los contextos sociales, económicos o culturales, los que viven las personas específicas. Claramente, cuando uno analiza la perspectiva de género, sin ser cruzado por la cuestión de clase, y en especial lo que tiene que ver con pobreza, también va a ser una visión parcial a la hora de dar una salida mucho más profunda. Y no por casualidad, los tres tipos de cuestiones que hemos visto profundizadas en pandemia en el campo de las relaciones de familia han sido violencia, alimentos y coparentalidad. Y los tres tienen, en definitiva, no solamente una perspectiva de género profunda, sino además también está entrecruzada, como vamos a ver en un rato, en lo que tiene que ver con las cuestiones de derecho social, en especial en contextos socioeconómicos muy complejos. Por lo cual yo creo que tener perspectiva de género también obliga a tener una perspectiva social y por ende también darse cuenta que el empoderamiento cuando uno habla de violencia, que la autonomía cuando uno habla en sentido general, cómo se construye autonomía es también construyendo una mejor sociedad en clave socioeconómica. El Código Civil, como bien sabemos, cumple ahora el sábado 5 años. El Código tiene, para mi gusto, muchas virtudes, y un poco ayer hablábamos con Hayton, donde decíamos que la verdad que a 5 años del Código Civil y Comercial uno puede hacer un balance sumamente positivo, digo, más allá de algunas falencias que hemos tenido en materia de guardaderecho, el 611, que lo hemos charlado varias veces allá en Neuquén, algunas cuestiones en materia que tiene que ver con la gestación por sustitución, ya tenemos 52 fallos al respecto, el tema de la post-mortem, que ya tenemos 9 fallos al respecto, digo, algunas cosas que se quitaron, algunas cosas que en realidad no se pudieron regular, lo cierto es que más allá de esto, digamos, el balance es absolutamente positivo. Ahora bien, ¿qué es lo que para mí ha sido lo más positivo? Tengo varias cosas, pero acá yo quiero centrarme en dos en esta charla. Una es la coparentalidad y en el fondo haber puesto sobre el escenario la desigualdad en las políticas de cuidado. En esto de la preferencia materna, en esta idea de la naturaleza, en esta idea de la... No es un tema de la naturaleza, es un tema de construcción social. Y por eso este código se animó a poner en crisis un concepto tan arraigado en el derecho de familia en singular como es el concepto de naturaleza. Y por eso hoy está en la agenda de manera tan fuerte las políticas de cuidado y las cuestiones de la licencia. De hecho, el proyecto de teletrabajo, que tiene sanción en diputados y está en Senado, justamente también recepta muchas de estas cuestiones que fuimos viendo que tienen que ver con políticas de cuidado. Y acá,
Decimos que la inequitativa organización del cuidado como causa fuente de las desigualdades en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Y esa organización del cuidado se da justamente en relaciones de familia. Por eso la importancia de haber puesto, digamos, el debate en la idea de coparentalidad, porque en definitiva estamos poniendo en crisis esta idea de madre cuidadora, padre proveedor. Y no solamente en términos binarios, sino incluso en términos de género, donde siempre se pensó que era madre-padre, y siguió teniendo esta idea desde los operadores en lo que tiene que ver con la cuestión binaria heterosexual. Por eso me parece importante que haber puesto, digamos, la idea de coparentalidad ha sido una pieza fundamental para que hoy tengamos en la agenda pública la cuestión del cuidado. Y eso implica repensarnos también, y acá traigo como ejemplo, ¿no? Este libro que es muy bueno, digamos, de alguien que es de Barcelona, donde habla de mamás desobedientes, una mirada feminista acerca de la maternidad. Esto de cuáles son los deseos, cuáles son las culpas, cuál es la cultura, qué es lo que la sociedad todavía nos sigue exigiendo. Bueno, debatirnos estas cuestiones, tomar conciencia de todo esto también forma parte de un análisis profundo a la hora de intervenir en clave de género. Por eso me parece, digamos, interesante poder también darnos cuenta que siempre el derecho de familia, de las familias, estuvo vinculado de manera inscindible con lo social y con lo cultural, por lo cual este debate en clave de maternidades en plural también lo interpela de manera profunda. El Código Procesal de Río Negro, ustedes saben que tenemos hasta el día de hoy 5 códigos procesales de familia que se han tratado de adaptar al Código Civil y Comercial. Para mí, los 2 primeros no tanto. Córdoba-Mendoza, después vino Chaco, después vino Entre Ríos y el último ha sido Río Negro. El Código Procesal de Familia de Río Negro, en su artículo 5, y hoy me enteré que fue a raíz de propuesta del Colegio de Abogados, o de un colegio de abogados, digo porque no quiero, digamos, apelar a las cuestiones internas de quién propone qué, pero como me lo dijeron y lo sé, lo comparto, en el cual justamente pone el conflicto de familia se aborda con perspectiva de género. Esto de dar cuenta cómo fondo y forma van de la mano, y por eso un código procesal de familia debe tener también una incorporación, debe tener un compromiso con la cuestión de género. Y ahora en un libro que acaba de salir sobre proceso civil, se crea un sistema, proponen la creación de un sistema distinto del proceso civil, adversarial y colaborativo, que yo prologué, justamente uno de mis, digamos, aportes a ese libro, ¿cuál fue? Que me parece que le faltaba justamente incorporar al proceso las cuestiones de género. Me parece que también esto tiene que ver con una mirada integral del sistema normativo, que realmente sea lógico y por lo ende fondo y forma van de la mano, y por eso la transversalización no solamente pasa por la cuestión de fondo, sino también la cuestión de forma. Si uno habla de justicia en el sentido profundo, y no voy a entrar acá a hablar del Consejo Consultivo que se creó ayer, sino lo voy a hacer de una visión mucho más, digamos, más allá digamos, de lo circunstancial. Yo sí creo que la justicia necesita una revisión profunda en lo que tiene que ver con la cuestión de género, en los 3 estamentos, con los 3 aspectos que van de la mano. Un mejor poder judicial, un poder judicial comprometido con la cuestión de género, implica también un poder judicial más territorial. Un poder judicial realmente mucho más cercano a la gente y mucho más cercano a lo que le pasa a la gente, y para eso también la cuestión de género es central. El ejercicio de la abogacía y lo que tiene que ver con los colegios de abogados, parecía, por suerte, ahora tenemos la paridad de género en FACA, pero antes parecía, ¿no?, que la comisión de género era una mujer y ya con eso sorteábamos el tema, ¿no? Como esta cosa que se dice un cuarto propio, como si fuera, bueno, todas ahí apiñadas en un cuarto propio. No, la cuestión de género es transversal y justamente trasciende mucho más a la paridad de género. Es importante la paridad porque es importante a nivel cultural también. Ahora, eso no es todo, eso es un primer paso, que es algo muy distinto. Y la formación en las universidades. Nuestras universidades siguen teniendo una falencia enorme en la formación. Siguen teniendo una estructura muy rígida en la formación, donde encima ahora la cuestión de género pareciera que hacen los currículum nuevos, o sea, la currícula, y le ponen digamos, como un punto, género, como si ya con eso estaría sorteado, y ya adaptamos nuestra currícula a la cuestión de género. De ninguna manera. Justamente la pregunta es cómo se transversaliza, cómo la cuestión de género realmente se va viendo las desigualdades en cada una de las materias. En derecho administrativo, en derecho laboral ni hablar, en familia, bueno, eso está descartado, en derecho penal, bueno, todo eso implica una formación ya de base donde realmente seas más sensible a las cuestiones de género. Y por eso nosotros hicimos la red de profesores de Derecho de la UBA, la Facultad de Derecho de la UBA, como una forma también de ir nucleando, e incluso también de ir poniendo en crisis
una facultad que es absolutamente machista. De hecho, uno vea la cantidad de, digamos, los números de cuántas veces ha habido una directora de posgrado. Ninguna. ¿Cuántos departamentos de las distintas ramas están dirigidas por mujeres? Tenemos de las 12, 10 a 2. O sea, vamos a ir viendo que en todos lados todavía se nos hace cuesta arriba justamente poder tener lugares de decisión. Y eso también es algo para repensar en clave de género dentro del concepto de lo justo, de la justicia en sentido profundo. En esto, una jueza de familia de La Matanza hizo un trabajo junto con una trabajadora social, donde directamente ya desde el título, ¿no? Arrancan y dicen, sin perspectiva de género no hay justicia. Ellas se animan incluso a ir un paso más allá, a decir que el concepto de justicia, para ser justa, debe ser con perspectiva de género. Porque si yo no visibilizo esa desigualdad de base, voy a terminar siempre decidiendo, voy a terminar siempre defendiendo mal. Porque estoy invisibilizando, estoy silenciando algo que es central a la hora de resolver un conflicto. Y acá ellas dicen, reproducimos a diario cuestiones que profundizan la desigualdad de género. Se cuestionan los movimientos feministas por considerarlos extremistas. Se cree que hay situaciones que ya se encuentran superadas, o algo mucho más preocupante, consideran que las relaciones desigual se invirtieron. Cuando dichas ideas nos invadan, hagamos el ejercicio de pensar en situaciones de la vida cotidiana para volver al eje crítico y no reproducir discursos hegemónicos. Problematicemos algunos ejemplos. En las cenas familiares o de amigos, ¿quiénes son los o las que se levantan a lavar los platos mientras que otra parte de los o las presentes permanecen sentados en plena conversación? ¿Están en las mismas condiciones un hombre y una mujer para caminar sin compañía en la madrugada por la vía pública? ¿Los varones sienten temor de ser acosados, manoseados en el transporte público? O sea, mientras sigamos teniendo estas preguntas básicas y las respuestas sabemos cuáles son, quiere decir que todavía hay mucho por deconstruir y reconstruir. A las mujeres no solo se les niega el acceso a los recursos, materiales, simbólicos, etcétera, en igualdad de condiciones con los hombres, sino que existe una situación de desempoderamiento que es perpetuada por el Estado y sus instituciones. De esta manera, existen en la sociedad estructuras de opresión, múltiples y simultáneas, que impiden a las mujeres gozar de sus derechos en igualdad real de condiciones que los hombres. O se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, o seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres. Ya que no basta con contar con legislación supranacional, nacional y provincial de última generación, si a la hora de aplicarla se ignora la perspectiva de género y se sustancia el proceso con idénticos mecanismos procesales que cualquier proceso se los juzga olvidando la cuestión de género y su problemática, que es en definitiva lo que da origen al conflicto. En definitiva, ellos, digamos, proponen o comparten tres premisas básicas para juzgar con perspectiva de género. Una, el fin del derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad que determinan el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas. El quehacer jurisdiccional tiene un invaluable potencial para la transformación de la desigualdad formal, material y estructural. El Poder Judicial forma parte del Estado. El Poder Judicial forma parte de las grandes transformaciones culturales. Por eso el compromiso de la justicia con la perspectiva de género justamente hace a una mejor justicia. El mandato de la igualdad requiere eventualmente de quienes imparten justicia, un ejercicio de deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho. Por lo cual, si empezamos a entender estas pequeñas cosas, nos vamos a ir dando cuenta del lugar y la importancia que tiene justamente la perspectiva de género en el derecho. Entonces ahora vamos, yo me centré, porque como cada vez hay más cantidad de fallos sobre pandemia, y que también comprometen cuestiones de género, lo que hice fue, estos tres grandes temas, que es violencia, alimentos y coparentalidad, centrarme en alimentos para ir viendo cómo la cuestión de género también ha atravesado, y en especial lo estamos viendo durante la pandemia con el concepto de vulnerabilidad. Y acá arranco con un fallo de Gabo Tabib. Gabriel Tabib es titular del Juzgado 2 de Córdoba, de ahora del 14 de julio del 2020. En general son fallos recientes, porque aparte como tienen que ver con pandemia, tienen que ser fallos de carácter reciente. ¿Cómo es el caso? Comparece M, que es una mujer que tiene un hijo, y manifiesta que desde el comienzo del aislamiento obligatorio está el 100% del tiempo a mi cuidado, o sea que su hijo está a su cuidado, a excepción de la semana del 27 de abril, que fueron 7 días al domicilio paterno. Sin embargo, el aporte económico del progenitor y su compromiso con el cuidado de los niños solo ha ido decreciendo. Que debió retomar su labor en forma presencial a partir del mes de junio y que no le alcance el dinero para pagarle a una niñera,
los 5 días de la semana que necesita que esté con sus hijos, ya que el progenitor no les está cuidando los días que él le tocaría. O sea, no solamente tiene el problema de hacerse cargo solo del hogar, sino que además él no está tampoco aportando, incluso en especie, por decirlo así, con la presencia y con lo que eso significa. Propone 2 alternativas. Distribuir el cuidado de los niños para que estén una semana con cada progenitor, solo hasta que se normalicen sus actividades escolares o que el progenitor los cuide de lunes a viernes durante 2 semanas al mes. Que el progenitor abone el importe proporcional de la remuneración de la niñera por el tiempo que ella los cuide, cuando en condiciones normales les tocaría estar con aquel. ¿Qué dice él? Bueno, la solicitud de la señora M, que mis hijos permanezcan de lunes a viernes bajo mi cuidado, en este momento es imposible para asumir dicho cuidado. Afirma que debido al aislamiento social, toda su actividad laboral se ve absolutamente resentida, por lo que se encuentra 100% abocado a solucionar los problemas que se presentan en la empresa de la cual es director, a fin de poder reactivarla para generar los ingresos necesarios para hacer frente a las obligaciones asumidas. Añade que su esposa también se encuentra trabajando, que en el mes de marzo no cuenta con empleada doméstica, por lo que los hijos quedarían solos en mi domicilio desde la mañana a la tarde. Por lo cual dice, yo no puedo hacer nada, estoy la verdad muy preocupado por mi empresa, por lo cual conmigo no pueden estar. Que es imposible incluso subir el pago de la niñera. Y entonces el juez dice, a ver, vamos a ver un poquito acá lo que está en juego, ¿no? No resulta admisible la posición adoptada por el progenitor de simplemente afirmar que no puede asumir el cuidado de los hijos durante los días de semana, ni tampoco puede colaborar con los gastos extras que demanda esta situación. Así, frente a la situación de emergencia que también comparta la señora L, pretende que sea la progenitora quien asuma todo el esfuerzo y el costo que demanda adaptarse a esta situación. O sea, vos como no puedes hacer nada, le dice a ella, Lola, lo siento. Bueno, y eso es una actitud machirula, por decirlo así. Es una actitud claramente que viola el principio de igualdad y esta idea de padre proveedor, madre cuidadora, como que la responsabilidad es tuya, yo no puedo, hacete cargo vos. Esta presunción y falta de colaboración y empatía en el cuidado de los hijos, delegando el problema a la madre, denota una mirada sesgada que no es posible dejar pasar por alto en la resolución judicial. ¿Cuántas sentencias hoy en día nos podemos preguntar que hemos dejado pasar sin destacar este tipo de cuestiones? Las naturalizábamos también. Y si decimos que la justicia forma parte de la transformación cultural, naturalizarlas también es una violación o es un incumplimiento justamente del Estado en lo que tiene que ver con la visibilidad de las cuestiones de género. De lo contrario, dice Gabriel, que es el juez, acentuaría una visión que se encuentra reñida con todas las normas constitucionales y transnacionales que los jueces al adoptar una necesaria perspectiva de género en sus pronunciamientos. En consecuencia, si tal como lo afirma el progenitor se encuentra 100% abocado a solucionar los problemas que se presentan por la empresa porque es el director, deberá destinar parte de esos ingresos para colaborar de manera económica, a fin de suplir el tiempo que no compartirá con sus hijos durante los días de semana. Una resolución contraria importaría acentuar una visión que pone a la madre como única cuidadora de sus hijos, restringiéndole tiempos para su trabajo y para procurar ingresos, lo que no puede ser sostenido. Por lo cual se resuelve ordenar que hasta tanto se normalice la actividad escolar de los hijos y se retome la modalidad de distribución de cuidados vigente, el señor deberá adicionar a la cuota alimentaria la suma de 10.000 pesos justamente para que pueda pagar ella una cuidadora de sus hijos de lunes a viernes. Digo, más allá de la resolución, la pregunta es los argumentos, los fundamentos, este famoso artículo 3 de la razonabilidad, de las sentencias razonablemente fundadas. Y hoy la razonabilidad de estas sentencias pasa justamente por la cuestión de género, por visibilizarlas y hacerlas justamente protagonistas en la sentencia. Este es un caso que ahora está firme, del juzgado de familia número 1 de Tigre, del 30 de junio del 2020, que es muy interesante porque es un caso en el cual una mujer que durante la pandemia se queda 40 días con su hijo a cargo, donde, bueno, se presenta el 15 de mayo. Digo, también acá un poco, otra cuestión que me parece interesante resaltar, que yo creo que ha venido para quedarse, ha sido la cuestión tecnológica. Miren cómo estos fallos, vamos viendo la ficha, y son mucho más rápidos. ¿Por qué? Subís el archivo, contesta, digamos, esto de haber tecnologizado, de haberlo, digamos, hecho digital, hace, digamos, que los tiempos se acorten, y en definitiva, no es solamente el acceso a la justicia, sino también a este tema de fondo y forma van de la mano. Y más en estos procesos donde se dirimen cuestiones que tienen que ver con la urgencia. La señora M solicita la fijación de una cuota extraordinaria de alimentos, explica que en virtud del decreto 297, permaneció, a su hijo de 5 años, permaneció 40 días en su hogar por ser esta la residencia principal o sede central de su centro de vida.
que no hubo oposición del padre, que el periodo comenzó el 24 de marzo y se extendió hasta el 4 de mayo, que la cual el padre se retiró de su hogar en virtud del nuevo decreto, esto de poder hacer una nueva, digamos, traslado. Indica que durante el lapso señalado su hijo estuvo a su exclusivo cargo y que el costo del supermercado fue muy excesivo y se fue incrementando con el correr de los días. Circunstancia a la que suma que no ha podido ejercer su función como editora, ya que a la fecha se encuentra sin salario y no percibe remuneración alguna por su profesión de forma independiente. Miren cómo también es otro elemento central a la hora de la fijación de la cuota alimentaria y por lo cual también a la hora de hablar de cualquier cuestión que tiene que ver con lo alimentario. No solamente el caudal que tenga el obligado, sino también qué situación está pasando la otra persona con quien está a cargo del chico, además de las necesidades del chico, ¿no? Que comunicó esta situación al señor tal a fin de solicitar su ayuda económica, pero que no tuvo éxito en la respuesta, pese a la holgada situación que tiene el progenitor de su hijo. En fecha tal, pide por única vez el pago de pesos 25.000, suma que según alega representa aproximadamente la mitad de la cuota alimentaria que recibe en forma mensual, a fin de compensar las sumas en más erogadas por la compra de los alimentos de R y gastos en general del tiempo de cuarentena que transcurrió el niño en su hogar. ¿Qué dice el padre, no? Cuando contesta. Sostiene que la comida de un chico de 5 años no es mucha, por lo cual duda que se hubiera producido un perjuicio económico en la señora M. Que la actora no ha aportado ningún elemento de prueba que permita decir que tiene derecho a dicho reclamo, menos aún por la suma injustificada de 25.000 y no acompaña ni un solo ticket. Ni tampoco justifica el por qué el gasto no es significativo y agrega, ya que donde come uno, come también un niño de 5. Y esto me parece interesante porque la pregunta es, acá hay un abogado que redacta este tipo de argumentos. Y hoy esos argumentos no han lugar en clave de género. Con lo que eso significa. Entonces digo, también acá es importante poder empezar a ver hasta qué punto es un proceso y también involucra a los abogados para lo bueno y para lo malo, o para marcarle a los jueces, ojo que acá hay una cuestión de género que está presente y es ineludible y es central, o para incluso reafirmar esta desigualdad, justamente haciendo comentarios que tienen esta idea de ponerlo al chico como un objeto. Bueno, en definitiva, un chico de 5 años no come, como si la única cuestión que importa en los alimentos es si come o no come, ¿no? El ticket del supermercado. ¿La jueza qué dice? Bueno, a ver, si bien no se encuentra expresamente legislado, tanto doctrina y jurisprudencia receptan la posibilidad en determinados casos de fijar una cuota extraordinaria de alimentos. Lo hemos vivido, por ejemplo, lo que tiene que ver con los viajes de egresados, como un típico ejemplo que se da de elementos extraordinarios. Yo me separé, mi hijo tiene 5, ni estaba pensando en el viaje egresado de 7º, y menos el de 5º año. Bueno, después pasa, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con esa cuota extraordinaria? Lo que puede ser definidos como aquellos que derivan de necesidades que no fueron previstas al momento de establecer el monto de la cuota ordinaria. Esto sucede porque al ser sobrevinientes, y les puedo asegurar que la pandemia es extraordinaria, no pueden ser cubiertas con lo fijado para tener necesidades ordinarias del alimentista. Una clara perspectiva de género, el actual Código Civil y Comercial ha reconocido de forma expresa el valor económico de las tareas cotidianas que realiza el progenitor, que asume el cuidado personal del hijo. Y esto también es importante, porque a la hora de cómo construyo legislativamente hablando, jurídicamente hablando, esta cuota extraordinaria que es el Código Civil. Dice, a ver, que la pandemia por COVID-19 y las limitaciones que a raíz de ella se han impuesto nos situó ciertamente en un contexto inesperado. La crisis sanitaria nos impone un nuevo modo de relacionarnos y las restricciones de ciertos derechos, en pos de proteger uno de los bienes más preciados, la salud. Este escenario necesariamente impacta en relaciones de familia que no pueden pensarse sin tener en cuenta estas excepcionales circunstancias. El señor se parapita, digamos, esta cosa de se empieza como a esconder en cuestiones formales, como por ejemplo en la existencia de prueba, como los tickets, posicionándose en una actitud confrontadora y de conflicto. Trae nuevamente a colación cuestiones vinculadas a la comunicación que ya han sido resueltas en otros expedientes que tramitan por ante este mismo juzgado, y no demuestra ningún tipo de empatía o comprensión de la situación excepcional generada por la pandemia. Por otro lado, y algo fundamental a tener en cuenta a la hora de resolver este diferendo, no niega que los ingresos de la señora hayan mermado, ni alega problemas en su economía, ni la imposibilidad de hacer un aporte económico extra por única vez. En base a la seria perspectiva de género, y esto también, miren cómo se pone central esta cuestión, ¿no? Que debe adoptar la magistratura impartiendo una justicia igualitaria que abandone los estereotipos de una sociedad patriarcal, superando las discriminaciones por género. La cuestión no puede reducirse a analizar los gastos de comida del niño, ni rechazar el pedido por falta de ticket del supermercado. Afirmar que el pedido debe rechazarse porque donde come uno,
come un niño de 5, resulta peyorativo hacia la mujer, cuyos cuidados hacia el hijo comprenden mucho más que simplemente comprar comida. En definitiva, este tipo de afirmaciones replica patrones discriminatorios que desvalorizan a la mujer y cosifican al niño. Chapo. Esto antes también lo hubiéramos dejado pasar, y hoy ya no lo dejamos pasar. Y esto no es poca cosa. Como también ustedes saben, que hace unos días, hace ya una semana, un profesor de Derecho de la UNE dijo cosas aberrantes, ¿no? Un discurso terrible contra los transfóbicos, y eso tampoco ya hoy se puede dejar pasar. Porque también si lo dejamos pasar, nunca vamos a poder hacer una transformación cultural en serio en lo que tiene que ver con igualdad. La propuesta efectuada frente al pedido de auxilio económico de que para compensar el niño, dijo, bueno, yo no puedo pagarte, o no, o la verdad que no te voy a pagar. Que el chico venga conmigo 40 días, hacemos y compensamos. ¿A quién perjudicas? Al chico, porque el chico no está acostumbrado con 5 años a estar 40 días con el otro. Por lo cual, esto también es una forma de maltrato. Esto de, bueno, te saco el chico, como si el chico, que esté conmigo. Y dice acá la jueza, bastantes limitaciones deben ya soportar los niños, debido al aspo en su vida habitual, para sumar a ello una modificación como la propuesta, cuando de las constancias de auto surge que R mantiene un estrecho lazo con su madre. Sería perjudicar al chico y también a la madre. En definitiva, hace lugar al pedido de cuota alimentaria extraordinaria, hace una construcción de donde el 660, el 658, el artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño, el artículo 3 de la CEDAW, esto que decíamos que la CEDAW está teniendo también una mayor, digamos, fortaleza, una mayor, digamos, presencia en las sentencias. Acá a mí lo que no me termina de convencer es que se lo baja a 15.000, nunca diciéndonos por qué. Me pedís 25 y te doy 15. ¿Sobre la base de qué? 25 es poco, perdón, es mucho y que debo realmente bajarlo. Por lo cual yo creo que acá si hay algo que nos dejó a mi gusto, sin poder, digamos, entender la razonabilidad de por qué se bajó de 25 a 15. Otro fallo también muy interesante es de la Sala L de acá de Nación, de la Ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal, del 29 de junio del 2020. ¿Cómo es el caso? Es un caso interesante, pero es un caso de violencia donde se fijan alimentos provisorios. Y uno dice, bueno, Marisa, no es algo muy novedoso. Lo que pasa es que no es contra, digamos, el tipo, sino en realidad es contra la obra social de la policía que le había dado de baja justamente a la cobertura de salud a una persona víctima de violencia, una mujer que además está enferma. Entonces acá tiene varias aristas que me parecen interesantes. Primero, dar de baja la cobertura de salud en el marco de una pandemia agrava la situación, porque justamente la salud es lo que está, digamos, sobre el escenario, es el derecho que está puesto justamente en jaque a raíz de la pandemia. Y además, la violencia, y además, justamente la propia obra social también tiene que tener ciertos límites y tiene que tener ciertas previsiones. Entonces acá, bueno, como les digo, en el marco de un proceso sobre violencia familiar se fijó como cuota alimentaria provisoria que el señor B mantenga la afiliación de la señora B en su obra social de la Policía Federal Argentina. El 9 de marzo, el afiliado principal dio de baja a su grupo familiar, a la señora B. Refirió que conforme lo normado en el artículo tal del decreto tal, de la reglamentación de la policía, que dice, el derecho de inclusión que asiste a los afiliados principales, en virtud de los artículos tal, implica la facultad de excluir a los beneficiarios. Y la razón que dice, el señor vino, hizo lugar a norma y la dio de baja. No es un problema mío. La obra social dice que se trata de una disputa entre particulares, un tema de, digamos, de violencia y alimentos que ellos no tienen nada que ver, por lo cual a ellos no deberían haberle dicho absolutamente nada. Y que por lo cual carece de legitimación pasiva. ¿Qué se dijo en primera instancia? En fecha 11 de mayo, se ordenó a la obra social de la policía que debía tomar los recaudos que resultaran necesarios para hacer efectiva la afiliación oportunamente dispuesta de la señora tal, bajo procedimiento de considerarla solidariamente responsable por el incumplimiento de la cuota alimentaria y de los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle a la nombrada. Por eso la obra social plantea un recurso, se apela y va a la Cámara. ¿Qué dice la obra social ya estando en Cámara, no? Se agravia por existir una falta de legitimación pasiva respecto de su parte, dice que no se hayan aplicado los artículos 433 y 434 de poner un límite a los alimentos en cuanto a la delimitación temporal respecto a la prestación alimentaria, que es grave perjuicio económico que conlleva la obligación de afiliar a una persona extraña, porque dice ya sería extraña porque ya no son más pareja, por la falta de motivación de la medida y por entender que su parte no puede modificar lo previsto en esta reglamentación. Dice, la reglamentación le dice que el principal puede en cualquier momento excluir a alguien de su grupo, bueno, es un problema de él, y eso no está decretado en constitucional ni nada. En todo caso, cambie la reglamentación, que eso no es algo de la obra social.
o por lo menos ellos dicen eso. ¿Qué dice la Cámara? Sobre la legitimación pasiva, la Cámara dice, si bien es cierto que la obra social no es quien debe alimentos a la señora B, surge que en el expediente de violencia se ha fijado como cuota alimentaria provisoria que el señor mantenga la afiliación de la señora en su obra social. Por ello, contrariamente a lo sostenido en los agravios, no se ha impuesto una obligación alimentaria a la recurrente. Dado el estado de vulnerabilidad en que se encontraba la señora B y encontrándose afiliado el señor tal a la obra social, hizo bien el señor juez interviniente en comunicar tal decisión en forma directa, sin perjuicio de que en su oportunidad la obra social cite al señor a realizar los trámites administrativos para volver a ponerla, digamos, en la obra social. En cuanto a las pautas para fijar alimentos en los términos del artículo 433 y 434 y su pauta temporal, cabe señalar que la recurrente carece de legitimación para cuestionar los alimentos provisorios, fijados a favor de la señora B, y a cargo del señor B. Corta. Por lo que serían desestimados los agravios vertidos, máxime cuando la medida ha sido dictada en un contexto de violencia de género. Este máxime es justamente esta protección reforzada, que en definitiva surge del 75 y 123, cuando habla de acciones positivas, y justamente a favor de 4 colectivos: las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Cabe señalar, como lo expresa la propia apelante, que fue el señor, digamos, que desafilió en marzo el corriente año a la causante, por lo que llama la atención que se haga referencia a algún tipo de daño a la salud, cuando la obra social conoce bien los antecedentes médicos de la señora, porque la había estado afiliada ahí, por lo cual sabía que ella estaba con una, digamos, enfermedad grave. Asimismo, resulta por demás inoportuna y desafortunada la frase que hace referencia a todas las convivientes. Esto de, ahora si me exigen esto, a todas las convivientes. Porque no es a todas las convivientes, es a este caso específico que hay violencia y hay una enfermedad. Cuando la única afiliada en tal carácter era la causante, quien dado el estado de salud que tenía y en el marco del expediente de violencia se dispuso que se mantuviera como afiliada en concepto de cuota alimentaria provisoria y con carácter cautelar, haciéndole saber a la obra social en el proceso de determinación de capacidad que tomara los recaudos para hacerla efectiva. Por ello, la obligación no se ha impuesto a la recurrente, sino que la obra social deberá mantenerla afiliada administrativamente a cargo del señor tal. Se trata de una obligación de hacer impuesta a un tercero por incumplimiento del deudor principal en los términos del artículo 777 del Código. En sentido más específico, el artículo 551 del Código establece la solidaridad en el pago de la deuda alimentaria quien incumple con la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor y que resulta aplicable en la especie. Es que la obra social solo debe reafiliar a la señora, a cargo, digamos, del señor B, conforme se ha reiterado a lo largo del presente resolución, y por lo tanto no se contradice lo previsto en el decreto tal. Corresponde poner de resalto que el derecho a la salud se encuentra consagrado en nuestra Constitución y en diversos tratados que integran el famoso bloque de la Constitucionalidad Federal. Este tribunal no puede más que compartir los sólidos fundamentos dados por el señor juez de grado para otorgar la medida cautelar en el marco de un proceso de violencia de género y reiterados en un proceso de determinación de la capacidad en cuanto que dichas medidas fueron otorgadas con base convencional en virtud de los mandatos dados a los estados parte de la Convención Interamericana, Belén do Pará, y de la CEDAW. Asimismo, debe recordarse los derechos y garantías reconocidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también integran el bloque constitucional, en especial el reconocimiento del derecho a la salud, artículo 25. En este aspecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene el propósito de promover y asegurar el pleno y en condiciones de igualdad todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad, y en idéntico sentido, la Convención Interamericana sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad ordena la necesidad de intervenir, de intervención, de tratamiento, rehabilitación, educación, formación, etcétera, donde esto forma parte, básicamente, de los derechos económicos, sociales y culturales. Por lo cual, y agrega, nótese además que el señor fue a desafiliar en forma voluntaria a la causante, en un momento en el cual, si bien no se había aún declarado el estado de pandemia, la mayoría de los países se encontraba afectados por el COVID, y en ese contexto debía en mayor medida garantizarse la cobertura de salud. Esto fue hecho el 9 de marzo, y como saben, el decreto de ASPO fue el 20 de marzo. O sea, miren cómo vulnerabilidad, alimentos, lo que tiene que ver justamente con discapacidad, y esta mirada de género hace que justamente se haga extensivo, no extensivo, sino que se le ordene en el marco de un proceso a cumplir justamente con esta incorporación de nuevo a la cobertura médica, bajo aplicar esta idea de solidaridad del 551. Acá tenemos también otro caso, que me parece muy interesante en materia de violencia, perdón, de
alimentos, porque también acá tenemos todo el debate si alimentos también es una forma de violencia económica, por lo cual también alimentos y violencia tienen cierto entrecruzamiento y hace que se haga mucho más urgente y mucho más importante el concepto alimentario. Y dice, en el marco de un reclamo por alimentos, el 25 de noviembre de 2019, la señora Z, en representación de su hijo T, solicita se notifica al demandado en el último domicilio de contacto en la provincia antes de mudarse al exterior. Es un jugador de fútbol, vivía en Los Ángeles, estaba jugando en Los Ángeles, y después fue transferido a los Pumas de México. Por lo cual no tenían bien el último domicilio, porque bueno, tenían este tema de la transferencia y no sabían a dónde iba a ir a vivir en México. El 26 de noviembre, previo a todo trámite, se libra el oficio juzgado federal a fin de que informe el último domicilio registrado por el señor. El 27 de diciembre, la actora solicita se notifica al accionado mediante el uso de nuevas tecnologías. Miren cómo la abogada, Soledad es la abogada de este caso, ya tenía una visión de justamente decir, la notificación forma parte de los tiempos, forma parte también del acceso a justicia, forma parte del cumplimiento, en definitiva, de fondo y forma. Por lo cual ella ya pedía que se lo haga por redes sociales. El 4 de febrero, o sea, cuando se reabre tribunales, no se hace lugar al pedido efectuado por la actora, fundado en que la notificación de traslado de la demanda es un acto formal que tiene por objeto cautelar el debido proceso. A este caso, ese que vos decís, qué suerte que le agarró la pandemia, porque la jueza recién ahí tomó, digamos, contacto, o tomó, digamos, conocimiento de la importancia que son las redes y la tecnología a los fines de la notificación al sopesar los derechos que están en pugna. La actora plantea revocatoria, y acá se pregunta, el interés superior del niño como pauta hermenéutica que sobrevuela el ordenamiento jurídico no es un concepto vacío, sino que se encuentra conectado al ejercicio específico de los derechos del niño. El debido proceso no puede considerarse un principio contrapuesto al interés superior del niño, sino que por el contrario, se encuentra comprendido en este último, y su respeto resulta fundamental para garantizar que las resoluciones que se dicten el proceso no sean endebles. Por lo cual dice, por eso yo estaba tan, digamos, apegada a que se lo notifique, porque esto hace en beneficio al chico, que esté bien notificado. Cabe resaltar que los autos tal y tal, mediante sentencia de fecha 1 de agosto del 2018, se fijaron alimentos provisorios, comiendo, bueno, acá algo hay. Sí, alimentos provisorios en agosto del 2018, con una inflación feroz. Me parece que ahí también, ¿no? Hay algo para repensar, en términos de efectividad. Dice, bueno, pero sin perjuicio de lo expuesto, esto es un poco para salvarse, para decir, yo en realidad no estaba mal antes. Pero acá se hizo una revocatoria con la apelación de subsidio, estamos hablando de la revocatoria. Sin perjuicio de lo expuesto, no puede soslayarse que las circunstancias extraordinarias generadas por la pandemia del COVID tornaron aún más dificultosa la notificación de la demanda en forma presencial, a través de un funcionario público, desconociéndose además si el sector público se encuentra funcionando con normalidad o no. La situación actual amerita una flexibilización, digamos, temporal de las normas procesales en el caso particular. Atento a la emergencia sanitaria, resulta razonable adaptar la normativa procesal vigente a las situaciones excepcionales que se presentan mediante el uso de herramientas tecnológicas inusuales. Y acá mi crítica, no es en pandemia, no hace falta tener una pandemia para darnos cuenta del valor y, digamos, y el lugar que deberían tener las herramientas tecnológicas a los fines justamente de notificar y con lo que eso implica. Esto ha venido para quedarse, yo creo que eso también debe ser un aprendizaje que nos haya dejado esta pandemia, entre otras. Por lo cual, hace lugar a la revocatoria, y lo que hace es imponer que, dice, procede por secretaría a crear una cuenta en la red social Instagram, porque sabía, digamos, le había dicho cuál era la cuenta en Instagram de este jugador, a nombre del juzgado, a fin de dar cumplimiento con los puntos 1 y 2, o sea, todo lo que tiene que ver con la notificación de la demanda. Libres oficio a Facebook Argentina, a fin de que procedan a comunicar al usuario tal la cédula ordenada en el punto 3 por mensaje dentro de esa red, debiendo comunicar a este juzgado cuándo se produjo la notificación y los datos insertados por el usuario. Tenemos también otro caso que ha pasado en pandemia, esto no es de pandemia, pero sí me parece interesante porque pasó durante la pandemia, y que tiene que ver también con los alimentos, con lo que eso significa, que es un caso de muchísima vulnerabilidad, donde por primera vez se fijan alimentos al tío paterno, que no es o no está alcanzado por la obligación alimentaria entre parientes, según el Código Civil y Comercial. La señora B y el señor X tienen 2 hijos en común. La señora B inicia demanda contra el señor por alimentos a favor de los hijos, el señor incumple la cuota alimentaria fijada. Este se encuentra en un grave estado de salud, con 2 dedos del pie amputados por una diabetes que tiene crónica, padece actualmente, está internado y desempleado. La señora B también se encuentra enferma, acompaña certificado médico y ecografía mamaria. La señora B demanda el pago de alimentos al señor Y, tío paterno de los niños, o sea, hermano de X,
los niños no tienen abuelos paternos ni hermanos mayores de edad. Señor I afirma que se encuentra ya sustituyendo a su hermano, por lo cual no puede también hacerse cargo de su sobrino, y por lo cual así se debate este conflicto. ¿Qué se dice en este caso? Y se apela al principio de solidaridad familiar, que es uno de los pilares sobre el cual se edifica todo el régimen en materia de responsabilidad parental en general, y alimentos está dentro de la responsabilidad parental, donde dice, la obligación alimentaria entre parientes tiene su fundamento en la solidaridad familiar que debe existir entre quienes se encuentran relacionados por vínculos de parentesco. Dicha solidaridad implica el reconocimiento de la realidad del otro y la consideración de sus problemas como no ajeno. El fundamento de la prestación alimentaria en el marco de las relaciones de familia debe buscarse en términos de solidaridad humana. Todos quienes están ligados por lazos de sangre concurren a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad familiar. Y aquí el concepto también de sangre y de parentesco. ¿Cómo jugaría esto con referente afectivo? ¿Uno podría ir con un referente afectivo, que uno tiene más vínculo a lo mejor que un pariente? Bueno, acá empezamos a abrir el juego a interpretaciones de índole constitucional y poner en crisis el propio Código Civil. Bueno, en casos excepcionales, ¿podríamos llegar a decir que sí, que no? ¿Cuándo? Analizar las actuaciones de bien imperioso, ser satisfecha por el demandado en autos, señor I, tío paterno, aplicando el principio de solidaridad ante las contingencias como regla de la obligación alimentaria derivadas del parentesco, y atendiendo los imperativos de reglamento constitucional nacional e internacional establecidos por la Ley 2661 y la Convención de los Derechos del Niño. Habla que es subsidiaria, pero también dice, digamos, subsidiaria general, no solamente a los que dice el código, ¿no? Empieza a ser una interpretación novedosa, diferente a la que veníamos sosteniendo hasta ahora, que los obligados son esto, más allá de que uno a nivel de obligación natural puede pagar lo que quiera, pero le puedo obligar a, que es otra cosa distinta. Bueno, acá empezaríamos a cambiar cuando dice, el código como, dice, es enunciativa lo que dice el código, no es excluyente, por lo cual vos podés perfectamente ir contra otros obligados que no sean los que específicamente lo dice el Código Civil. La solución que se adopta responde mejor a la naturaleza del derecho en juego, siendo que lo que aquí se resuelve hoy es la naturaleza cautelar, provisoria y frente a la realidad de falta de acreditación por el demandado de los argumentos esgrimidos en su defensa en audiencia mantenida por el juzgado. Esto de que había otros con mayor derecho, ¿no? O más cercano en parentesco, con mejores condiciones. El principio de universalidad asistencial para los niños derivados de la Convención implica que todos los integrantes de la familia se encuentran comprometidos con la prestación alimentaria desde una perspectiva amplia, no son los progenitores los únicos contribuyentes, sino que todos los integrantes de la familia deben realizar sus aportes. Entonces miren cómo, y acá hace lugar, como dijimos, a los alimentos a favor o por parte del tío paterno. Para ir también un poco ya cerrando y terminando, me parece interesante poner en crisis, en el buen sentido, como feminista y como feminista no punitivista, y un poco supongo que Aida habrá dicho algo bastante parecido a lo mío, que el derecho penal es muy poco lo que puede hacer en lo que tiene que ver con relaciones de familia, donde justamente, ¿qué pasa en materia alimentaria? Y seguramente puede ser que hayan visto estos casos, que fue aplaudido por parte del feminismo, y yo la verdad que pongo el ojo crítico al respecto de este tipo de fallos. Como por ejemplo un caso en el cual, ante el incumplimiento alimentario, la orden era cerrar la cerrajería. Porque no solamente le cerraron la cerrajería, que es la fuente de laburo de esa persona para poder realmente pagar cuota alimentaria, sino que además, si la cerrajería trabaja en otras personas, automáticamente esas otras personas también se van a quedar sin poder pagar cuota alimentaria. Entonces, si yo tengo una sentencia que me compro 4 problemas más, esa no es una sentencia razonable en términos constitucionales convencionales. Después tenemos otro caso, donde ya es un caso de una abuela guardadora, digamos, de su nieta, que le pide cuota alimentaria al padre, donde acá también el padre, digamos, se niega por cuota alimentaria, y acá la justicia, la misma justicia va más allá. Habla del arresto, y además dice, intimar al demandado que dentro del plazo de 5 días abone los cuotas alimentarias bajo procedimiento de disponer como medida combinatoria la exclusión de cualquier vivienda que ocupe y dejarlo en situación de calle. ¿Situación de calle? De ninguna manera. Esto tampoco, esto no es ojo por ojo, diente por diente. Por aparte sabemos que esto no es justamente lo que uno quiere, digamos, lo que uno quiere cuando habla de derecho en serio, en términos de autonomía y de empoderamiento, que justamente es la clave en el marco del feminismo, digamos, emancipador, como dijimos en un principio. Por eso yo creo que el Código Civil y Comercial, de los mejores artículos que ha tenido en su aplicación, visto desde su aplicación práctica, así este famoso artículo 553, cuando habla del incumplimiento alimentario, y muchos le decían, no se animaron a enumerar ni a poner tipos de medidas a propósito. Cuando acá pusimos, el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables
para asegurar la eficacia de la sentencia. ¿Cuáles son las razonables? Cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato al otro. Este famoso caso que hemos tenido en Mendoza, que es uno de los primeros, donde un juez de Mendoza, cuando se enteró que era un padre que cumplía cuota alimentaria de los chicos adolescentes y había pagado una técnica de reproducción humana asistida bastante costosa, dijo, a ver, por lo cual, ¿él qué es? ¿Abogado? Bueno, perfecto, que haga trabajo comunitario, que dé 3 veces por semana charlas sobre penal juvenil en el COSE, que es el lugar penal juvenil en Mendoza, y además se ordene al Colegio de Abogados de Mendoza a poner en un cartel, en la cartelería, que el abogado tomó tanto folio, tanto en el marco de un proceso tiene que dar 20 horas de trabajo comunitario. ¿Se imaginan que eso es un escrache y a la semana el tipo pagó? O la prohibición de ingresos a cancha de fútbol, el que era fanático de Talleres, o al de rugby, o a las bailantas. Bueno, esto implica pensar en medidas que realmente sean medidas que te puedan, digamos, que haya una sanción social y que haya también una forma de conminar desde un lugar más social y no desde un ámbito penal. Por eso, acá termino con esta frase de María Pía López, quien justamente dice, el camino de los feminismos populares, y yo me declaro feminista popular, cuando encara la cuestión dramática de la violencia de género, no suele ser punitivista, porque el punitivismo busca el castigo como atajo y culmina en el reclamo de la crueldad sobre los otros. La apuesta a la gestión con otras personas de aquello que nos pone en riesgo insiste sobre la pregunta por la red que previene y contiene. Por eso el derecho debe ser reparador y por eso el concepto de prevención, que seguramente van a ver con PAME. Ese saber que no desconoce la violencia, pero renuncia a la crueldad que busca la fuerza común para no conservar lo existente, sino porque la conservación de la vida es punto de partida para su transformación. En un contexto de pandemia, donde hemos visto, y la vida se ha puesto en jaque, se ha puesto justamente sobre el escenario, me parece que más que nunca debemos atravesarla desde la cuestión de género para ir repensando un derecho, para ir repensando una justicia que realmente se atreva a poder mirar, a poder analizar, a poder, digamos, divisar lo que implica las desigualdades y actuar en consecuencia. Muchas gracias. Bueno, estamos. ¿Preguntas? Bueno, no. Marisa, ¿me escuchás? Perfecto. Sí, no tenemos preguntas ahora. Hasta el momento vamos a invitar a los colegiados a ver si quieren abrir el espacio. Dale. Puede ser de otro tema, no hace falta que sea de este. Bueno, ahí nos están agradeciendo la exposición, están agradeciendo la claridad expositiva. Acá sí, ahí Victoria. Sí, ahí Victoria. Sandoval. Me quedaron dudas de los alimentos impuestos al tío de los niños. A ver, y sí, porque sí, digamos, son los fallos donde se van de digamos, de la aplicación de la ley. Y para irse a la aplicación de la ley, hacen toda una construcción de carácter constitucional convencional, donde, bueno, te queda dudas. Y bueno, eso es, por suerte, el derecho no es una ciencia exacta. Digamos, bienvenido sea. En un caso también donde la madre estaba enferma, donde el padre estaba enfermo, donde no había abuelos, donde no había... Bueno, a lo mejor hay casos excepcionalísimos, donde, bueno, cuando vos analizás, dejarlo a los chicos sin cuota alimentaria y dejarlo a los chicos a la deriva. Y bueno, por vos un tío que pueda pagar aunque sea algo, de manera provisoria, de manera por un tiempo, de manera, bueno, no es todo o nada. Yo creo que eso fue interesante, digamos, ¿no? O sea, porque la verdad que nos permite ir viendo cómo la mirada personalizada de derechos humanos nos ha permitido en el buen sentido ir corriendo los márgenes, ¿no? Digamos, y esto de, hay casos donde aunque yo tenga reglas y tenga principios, está buenísimo, pero en el caso concreto, en esta situación, y a lo mejor sopeso derechos, derecho a la propiedad, por decirlo así, derecho económico, derecho, digamos, que tiene ese tío a derecho de los chicos que están realmente en situación de extrema vulnerabilidad. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto no debería haber sido el Estado y no el tío? Bueno, me parece que también acá es estos límites que tenemos siempre entre el derecho civil y el derecho social, ¿no? En algún punto. Pero bueno, se plantea acá dentro del marco del derecho civil. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la opinión que te merecen los registros de violentos? Y si la doctora conoce cómo funcionaron en provincias como Chaco o en Santa Cruz.
Ahí voy, para que alguien me decía algo. ¿No hay algún link disponible para acceder al documento de Pamela Rearte? El de... está en el dial, ese trabajo. Pero creo que el dial es pago. No sé, la verdad que no, que yo lo accedí por ahí, pero no sé bien cómo decir. El tema de Perdón, registros de... Sí. perdón, es pago, pero pueden solicitarlo al colegio de abogados, a la biblioteca, y se lo conseguimos y se lo mandamos. Ah, buenísimo, genial, ya está. Listo. Este, ¿qué opinión te merecen los registros de violentos si sabés cómo han funcionado en provincias como hace Chaco o Santa Cruz? La verdad que no sé la práctica de esos registros en Chaco o Santa Cruz. No creo que hayan sido geniales, porque si no creo que lo que es buenísimo siempre se replica, ¿no? A mí los registros, salvo el tema de los registros de adoptantes, con todo lo que... En general los registros, de hecho, en alimentos, los registros de deudores alimentarios tiene también una manta corta, ¿no? Digo, creo que tampoco ha dado la gran, digamos, efectividad que uno hubiera querido. Y este tema de ponerle mote de violento como un registro de violento es un tema, excepto que, por ejemplo, sí es cierto, cuando hace poco, no sé si ustedes saben que en Caleta Olivia hubo un concejal que tuvo una situación de violencia en la calle que estaba filmado, ¿no? Entonces la pregunta es si alguien puede realmente tener ética y moral justamente para poder ser concejal cuando es una persona violenta. Yo sí creo que esto de haber, digamos, si vos querés ser juez y tenés causas de violencia de género, me parece que hay una cuestión, ¿no? De, digamos, ya ahí, digamos, qué capacidad o versación moral tenés para ser juez de familias y además, o juez si tenés causas de violencia. Si a lo mejor el registro te puede permitir llegar a esta idea de que nadie pueda ser diputado, que nadie pueda ser senador, que nadie pueda ser juez, si tenés o estás en el registro de violento. Pero a mí, esta idea de creer que el registro de violento me soluciona algo, yo la verdad que discreo mucho en esas cosas. Creo que la cosa, ojalá fuera así, que con el registro de violento ya solucionamos la violencia. Yo creo que la cuestión de la violencia justamente es mucho más compleja, mucho más profunda, mucho más interdisciplinaria, y me parece que no se soluciona con un registro. A raíz del 553, creo que habría que recalcar la importancia de que se pidan medidas combinatorias concretas en las demandas, porque resulta difícil que de oficio el juez pueda advertir una medida eficaz en el caso concreto. A ver, siempre pensamos en el 553 con la creatividad del abogado, de la abogada, nunca lo pedimos con la creatividad de los jueces, porque además, justamente, dejárselo a la creatividad de los jueces, dejárselo a su discrecionalidad, cuán creativo. Entonces, vos siempre tenés que ser la persona creativa que tenés a sartén por el mango a la hora de demandar, justamente de... Ahora, sí es cierto que tenés que tener medida, y acá me hace acordar mucho a una amiga, que es una divina, ella es abogada en Paraná, me dice, claro, yo no sabía, él tenía un velero, digamos, nada, le agarramos el velero para que no salga a pasar con el velero, ahora me tuve que enganchar el velero tiene que tener dónde se queda, quién lo manejaba, desde el lugar que lo engancharon hasta el lugar, o sea, dijo, yo con el velero me terminé comprando un quilombo, porque no sabía que el velero me iba a traer más problemas que otra cosa. Bueno, digo, también eso, a lo mejor el velero, estaba buena la idea, pero a la hora de ejecutar la idea, bueno, también veamos cuáles son los problemas a la hora de ejecutarlos. Pero digo, más allá de eso, sí siempre tiene que estar en cabeza de los abogados, tener que plantearlo y no esperar y rogar que el juez lo haga, ¿no? Cambiamos de tema, ¿no? Doctora Herrera, consultó a usted qué opina en materia de maternidad subrogada. Bueno, vamos a otro tema, pero que me parece muy bien. Primero no es maternidad, sino es gestación por sustitución, porque hablar de maternidad subrogada, lo que se subroga no es la maternidad, sino lo que se gesta. Justamente, no va a ser madre quien gesta, sino va a ser para otra persona, que además pueden ser no madre, pueden ser dos hombres o un hombre solo. Por lo cual, como el lenguaje no es neutro, justamente la figura siempre la pensamos como gestación por sustitución y no como maternidad subrogada. Hecha esta aclaración, la semana pasada, en realidad, no, la semana pasada, el 15 de julio del 2020, día que cumplimos 10 años de la Ley de Matrimonio Igualitario, presentamos el proyecto de ley 3524 de 2020, que está en la página web de diputados, donde regulamos la gestación por sustitución, o proponemos la regulación de la gestación por sustitución. ¿Por qué? A 5 años del Código Civil, que este año, como sabemos, cumplimos 5 años, si yo tengo un artículo como el 562, que ha sido decretado la inconstitucionalidad, por más de 30, 40, ese artículo algo está pasando. O sea, es siempre mucho mejor regular y controlar, regular y proteger que silenciar. Porque la gestación por sustitución en la Argentina se hace. Y no es Ucrania, no es todos estos casos que estuvimos viendo de Biotech, que tiene una empresa que recluta a mujeres.
Así sería fácil estar en contra. No tenemos esos casos. Tenemos los casos de la hermana, la cuñada, la mejor amiga, pero la mejor amiga fácilmente comprobable, porque tienen fotos, porque son amigas, porque es la madrina de su hijo, porque, digamos, en esos casos, ¿quién soy yo para decirte que no? Porque si no pareciera que las feministas estamos muy a ver, yo te valoro tu libertad, pero mientras vos decidas lo que a mí me parece bien que decida. Y yo no soy el centro del mundo. ¿Por qué mi decisión tiene que ser la que vaya marcando el resto? Si una hermana, realmente porque la vio sufrir, porque por lo que sea, decide gestar para su hermana, ¿por qué no? Aunque yo no lo haría, no importa si yo qué haría. Por lo cual yo creo que no es todo compraventa, no es todo explotación, es algo mucho más complejo. Por eso mismo, nosotros estamos, y en este proyecto volvemos a insistir con la idea de un proceso judicial previo, donde justamente el juez o la jueza puedan evaluar la situación, puedan justamente que sea gestante pura, porque los casos de derecho comparado de arrepentimiento han sido casos de mujeres que además de ser gestante aportaban el óvulo, por lo cual también lo genético impactaba y hacía que se arrepientan. Acá en la Argentina no tuvimos ningún caso de arrepentimiento, pero tuvimos ningún caso de gestación que sea también aportante de óvulo. Que también nunca, digamos, que haya tenido un hijo propio. ¿Por qué? Porque eso te da mayor idea de la autonomía, digamos, de lo que tiene que ver con el consentimiento informado. El haber pasado por un embarazo propio, vos ya sabés lo que eso implica. Y eso te da mayor información para saber que su consentimiento es informado. Y la gran, digamos, para mí, requisito es que no sea gestante más de 2 veces. Porque si realmente se llega a colar una explotación, no vas a poder hacer de esto un comercio porque no vas a poder gestar más de 2 veces. Y ahí está la verdadera protección, porque es cierto que de las 52 sentencias que tenemos, que compromete 47 casos, el 76% son hermanas, primas, cuñadas, pero el 24% restante, ponemos el signo de pregunta, ¿qué pasó atrás? Entonces, como también esto puede pasar, y porque somos un país de tercer mundo, me parece que una postura equilibrada es la regulación en la línea que básicamente estuve sintetizando acá rápidamente. ¿Qué herramientas tenemos como abogados cuando tenemos un juzgado contumaz a aplicar la perspectiva en casos de cuidado personal y las resoluciones redundan solo en la aplicación de la norma? Solo podemos apelar y apelar de manera permanente. Cuando me dicen estas cosas, yo la pregunta es, ¿cómo seleccionamos a los jueces y a las juezas? Ese es el gran problema. Porque yo puedo tener leyes divinas, pero el recurso humano sigue siendo central, sigue siendo fundamental. Porque yo con el mismo código puedo hacer desastres, o con el mismo código puedo hacer realmente de una maravilla mi intervención. Y el código es el mismo. El tema es cómo lo miramos, con qué compromiso lo miramos, con qué profundidad, con qué conocimiento, con qué mirada sistémica y con qué perspectiva. Por lo cual yo creo que eso es fundamental, y por eso cuando hablamos también del Consejo de la Magistratura, en este caso que seleccionan los jueces, cómo uno puede, en el proceso de selección, también colaborar para que la selección sea de los mejores y las mejores personas que se presentan. Creo que ahí también hay digamos, un objetivo, un desafío que uno debería poder ponerlo a prueba. Te quiero consultar, ¿qué crees que estas flexibilizaciones procesales que generó la pandemia y ASPO se mantendrán luego de concluidas las mismas? Quiero saber tu opinión respecto a si el cumplimiento de la obligación alimentaria implica violencia de género. Bueno, a ver, son 2 temas. El tema de la flexibilización procesal en materia, digamos, el principio de flexibilización procesal está en el propio Código Civil, cuando justamente el proceso de familia, el título 8º del libro 2, se dedica a procesos de familia. La flexibilidad del proceso de familia forma parte de la télesis, del núcleo duro del proceso de familia. Esa es una base, digamos, eso es básico. Muy bien. Ahora, yo creo que eso ha venido para quedarse. Yo creo que también eso, la flexibilidad, porque digamos, también ¿qué nos ha puesto? Ante nuevas disyuntivas, que yo creo que después esto, ya uno lo fue viendo que realmente esto era mejor para los tiempos, creo que esto vino para quedarse. O por lo menos, quiero ser romántica y sentir que esto vino para quedarse. La otra es saber sobre el tema de, que el incumplimiento del cuota alimentario con el incumplimiento de los alimentos puedan o sean una violencia económica, no quiere decir que sea un proceso de violencia. O sea, aquellas provincias, como por ejemplo Salta, que tiene juzgados de violencia, no quiere decir que ahora la cuota alimentaria va a violencia. Que eso no quiere decir que en familia vos tengas en cuenta que el incumplimiento alimentario tiene una faceta de violencia, tiene una faceta de desigualdad. Son 2 cosas distintas. No es que va a ir al proceso como si fuera un caso de violencia familiar. No es que yo ahora pido alimentos porque es un tema de violencia familiar. No. Sigo siendo el proceso de alimentos, pero eso no quiere decir que no lo vea
con perspectiva de género, como que el incumplimiento alimentario también implica una violencia económica, aquel que tiene que hacer un mayor esfuerzo, en especial las mujeres, justamente criando a sus hijos. ¿Crees que bueno, esto ya lo respondí. Te iba a preguntar por qué nos ordenó que sea el Estado el que los alimentos de esos niños y no el tío. Y porque si vos tenés, digamos, si vos tenés a un tío que claramente, digamos, tiene caudal económico para poder también hacer frente a eso, siempre es más fácil el tío que el Estado. Por lo cual, digamos, acá, porque en realidad para que sea el Estado deberíamos tener el famoso Fondo de Garantía Alimentaria, que lo tienen otros países, que es algo que yo quiero volver a reflotar, porque cuando nosotros hicimos el Código Civil y Comercial, con AIRA habíamos previsto, básicamente, lo que tiene que ver con el Fondo de Garantía Alimentaria, o la responsabilidad del Estado subsidiaria ante el cumplimiento alimentario para ciertos supuestos. Sin embargo, me acuerdo que Ricardo nos dijo, Lorenzetti, mira Marisa, no podemos poner en el código nada que comprometa presupuesto. Porque eso podríamos también poner en tensión justamente la posibilidad de sancionar el código. ¿Por qué? Porque cuando vos ya ahí le ponés presupuesto, bueno, ahí ya se compromete otras cuestiones de las provincias y todo. Entonces, para evitar cualquier debate al respecto, porque encima que era un código muy complejo, se regulaban muchos temas, era, digamos, todo muy complejo, por lo cual dijimos, saquemos esto. Porque no quita de que uno pueda hacer una ley especial propia de Fondo de Garantía Alimentaria, donde decir en qué supuesto el incumplimiento alimentario, digamos, el Estado se subroga justamente en los derechos y paga, y después va a pelearse contra el presunto deudor alimentario, o el deudor alimentario. Esto no lo tenemos regulado, yo creo que podría ser una oportunidad para hacerlo. Lo que pasa es que en un contexto de pandemia, en un contexto económico tan complejo, los proyectos que te insumen automáticamente el presupuesto no son proyectos que estarían funcionando tan fácilmente. Pero me parece que es algo también para volver a retomar y repensarlo. A ver, contesto a la última porque tengo el teléfono que me estalla y tengo que... hacer bastantes cosas. Digo, así cierro acá, si les parece. Buenas tardes, me sucedió una situación muy particular. Un padre se pone en contacto conmigo porque desde el mes de marzo la madre no lo deja ver a sus hijas. Aclaro que ellos tienen un régimen de comunicación acordado a la sentencia de divorcio. Solicito la ejecución de lo acordado por incumplimiento y la jueza me habilita la feria con la habilitación de día y hora, pero no me hace lugar la ejecución por estar en situación de pandemia. Entendiendo su criterio que no se vulnera ningún derecho, incluso me aclara que no se vulnera el interés superior del niño. ¿Esta es una pregunta? No. Es una crítica hacia el juzgado. No obstante, me dice que correcta la propuesta que dice el régimen de provisorio. ¿Qué opinión te merece? Porque a mí me descolocó. Bueno, cuando se trabaja mal, nos descoloca a todos. Digamos, me parece que acá no hay mucha opinión. O sea, no. Aparte, digamos, alguien que dice que te habilita feria, pero después te dice que en realidad no hay ningún derecho comprometido de alguien que no lo deja ver a sus hijos, si acá no hay, digamos, algo para intervenir, me parece que no entendimos nada. Pero bueno, así que por eso lo que te descolocó a vos, no deja de descolocarme también a mí. Y también es cierto que siempre cuando uno pregunta, uno también es subjetivo al decir qué destaca. Digo, yo para realmente hacer una respuesta realmente seria, debería conocer el expediente, eso también lo digo siempre, ¿no? Porque me parece que eso es lo que corresponde éticamente hablando. Digo, por lo que vos decís, sí, también a mí me descolocaría. Ahora, el tema es, yo debería ver el expediente para decir si efectivamente es un caso que se da en los casos, digamos, como vos decís también, qué es lo que pasó ahí, ¿no? Hay que trabajar nuevas masculinidades, sin lugar a dudas. Esto que decimos es con todes, también tiene que ver que claramente una mirada más igualitaria es justamente con los hombres, por lo cual las nuevas masculinidades forman parte. De hecho, si uno analiza el plan de acción que se presentó hace ya menos de un mes del Ministerio de las Mujeres, justamente un elemento central de las tantas cantidades de acciones que tiene ese plan, justamente tiene que ver con el trabajo de nuevas masculinidades. Clara precisa, te admiro, placer escucharte, requete cambiando un tema. ¿Qué considera el fallo de la Cámara Azul respecto al divorcio internacional, respecto al matrimonio que no estaba inscrito en nuestro país? Ah, bueno, yo tengo dicho sobre este tema y me parece que es un impedimento, digamos. O sea, nunca lo registrar puede ser algo que te impida, y ya hemos tenido fallos que toda la inconstitucionalidad de esa restricción. Yo creo que exigirle a alguien que tenga que inscribir a los fines del divorcio en Cuba, como era un caso, me parece que eso viola un derecho como es nada más y nada menos que el divorcio, lo que tiene que ir con lo que eso significa. Así que lo tenía dicho en algún lugar, en el manual. Carísimo, gracias. Sos la mejor, no me canso de escucharte, y gracias al Colegio Voz de Neuquén. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Marisa. Muchas gracias. No, de nada. Esperemos en tu próxima tarea que te vaya muy bien.
Estamos muy confiados en vos, así que fuerza y nos estaremos viendo pronto. A todos los que han Bueno, participado, gracias por hacerlo. Y esto va a quedar grabado por si alguien hoy no pudo estar, que pueda recurrir a esta excelente conferencia de Marisa. Sí, Marisa, ¿qué bueno, ibas a decir? no, nada más que muchas gracias, la verdad por el espacio y bueno, por el cariño de siempre. Y bueno, nada, yo siempre creía que el desafío del código iba a ser el desafío más grande que había tenido en mi vida, pero bueno, me parece que no era así. Creo que siempre se tiene un desafío mayor como es repensar la justicia. Así que bueno, la verdad que un placer enorme y como saben, mi compromiso de poder hacerlo de la mejor manera. Muchísimas gracias, nos vemos. Chau, Marce. Chao, Chau, chao, chau. hasta Chau, luego. Flavia, suerte. Chao.